En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como siempre es un gusto estar con todos ustedes, celebrar esta Santa Eucaristía. Al mismo tiempo darle gracias a Dios por los bienes materiales y dones espirituales que nos ha dado a lo largo de esta semana. Hoy las lecturas hablan acerca de la fe y del reino de Dios. Le damos gracias a Dios por creer en su Hijo, que es un Dios vivo y resucitado. Pero al mismo tiempo reconocemos que hemos pecado y que no hemos amado como se debiera. Por ello, con humildad reconocemos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por sus necesidades físicas y espirituales y especialmente por aquellos que más lo necesitan. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia para que en el cumplimiento de tu voluntad te agradecemos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro. De sus más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo a los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
al Señor y tañer para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya está maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo pondremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en este domingo reanudamos el tiempo litúrgico que se conoce como tiempo ordinario y terminará a finales de noviembre cuando volvamos a celebrar el tiempo de Adviento. Este color verde representa el tiempo ordinario. Las lecturas de hoy, como ya dije,
nos hablan acerca de la fe y del reino de Dios. La fe no se ve, pero aquí está. Se los voy a demostrar con un ejemplo tan sencillo. Miren, a ver si la cámara enfoca. Aquí, en mi mano, en mi dedo, tengo una semilla de mostaza. Es tan pequeña, ¿verdad? Así se puede perder la fe tan rápido. Pero aquí está, miren, aquí está en mi dedo. Es pequeña, es simple, pero es hermosa cuando sabemos que aquí está. También el reino de Dios está presente entre nosotros. Fíjense bien, las lecturas nos hablan de eso. La primera lectura dice: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro. De su más alta rama cortaré un retoño, una ramita pequeña. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará frutos y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Con estas bellas imágenes el profeta Ezequiel nos recuerda cómo Dios se vale de lo pequeño, de esto, para actuar en el mundo y en las almas. Es también la enseñanza que Jesús nos propone en el Evangelio. El reino de Dios se parece a un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Hermanos, el reino de Dios es como esta semilla que tengo aquí, que si la sembramos da frutos, ¿verdad? Va creciendo poco a poco. Y si nosotros la cuidamos y la hacemos nuestra, se va asentando en nuestra realidad. El reino de Dios va a ir creciendo poco a poco a través de la oración confiada, la celebración de la Eucaristía, la vivencia de la fe en la iglesia, en el trabajo. Todas las acciones buenas que realicemos en la sociedad pegadas a la voluntad de Dios serán signos de la presencia del reino de Dios. Debemos aprender de la pedagogía de Dios. Él nos enseña a ver en profundidad a las personas, los acontecimientos, mirando lo pequeño, lo que apenas cuenta, lo sencillo, lo pobre, lo bonito. No dejemos de llevar a cabo aquello que está en nuestras manos, aunque nos parezca poca cosa, tan poca cosa como esta semillita de mostaza, porque el Señor mismo hará crecer nuestro empeño, nuestro esfuerzo, y la oración y el sacrificio que hagamos dará frutos. Quizá eso poco que sí está a nuestro alcance puede ser aconsejar a la vecina o al compañero de la escuela un buen libro, un libro espiritual, ser amable con el cliente, aquellos que tienen negocio, con el pasajero, ser agradable, con el subordinado, comentar un buen artículo de periódico, prestar esos pequeños servicios que entraña toda convivencia, rezar por el amigo, por aquellos que están enfermos, por aquellos que no están bien, pedir que recen por nosotros, facilitar la confesión, en mi caso. Siempre una vida ejemplar y sonriente será mejor. Toda vida puede y debe ser apostolado discreto y sencillo, pero audaz. Aunque a nosotros nos gusta el espectáculo, lo digo así con todo respeto, Dios actúa de manera muy sencilla. Siempre ha sido así. El reino no se hace presente de modo espectacular ni grandioso. Un día se hará realidad plenamente, pero mientras tanto Dios ya está actuando en este mundo a través de hechos aparentemente sencillos e irrelevantes. Así como el grano de mostaza tan pequeño es capaz de hacer y surgir de él un arbusto suficiente como para alojar en él a las aves, así también el reino crece desde hechos sencillos y muchas veces insignificantes, pero capaces de alojar en él a hombres de todas las naciones. Hermanos, aunque tú creas que tú tienes mucho que ofrecer o que no tienes mucho que ofrecer, para la construcción del reino de Dios, una pequeña semilla de mostaza basta.
Lo poco que tú tienes es suficiente para ofrecerlo por la iglesia. De lo demás se encargará Dios. Aunque te sientas incapaz o indigno, el pequeño granito de mostaza que tú tienes es suficiente para que Dios haga crecer su iglesia. Que así sea. Ahora profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora presentamos ante nuestro Padre Dios nuestras intenciones. Para que la Iglesia, sacramento de unidad, ayude a todos sus creyentes a conocer a Cristo presente en la Eucaristía, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, para que los gobernantes de nuestro país y estados respeten las obras de caridad de la Iglesia, roguemos al Señor. Roguemos Escúchanos, al Señor, para que todos los que han dudado o vacilado de la fe reciban la fuerza y esperanza de este sagrado misterio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, para que todos los que comparten la Eucaristía con los ancianos y los confinados a una cama sean bendecidos con la paciencia, un corazón amoroso y gratitud por la vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, para que todos los fieles de nuestra comunidad aumente su participación en la adoración y devoción eucarística, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre Celestial, escucha nuestras voces cuando te invocamos y concédenos lo que te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva. Concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente el misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando. Santo, Santo, Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Blaise, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, damos gracias a Univisión por el espacio que nos da y también invitamos a la comunidad que asista a sus iglesias, a sus parroquias. Ya están abiertas, creo que ya podemos ir con mucha confianza y celebrar la Santa Eucaristía en nuestras iglesias. El Señor esté con ustedes. Espíritu, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. amén. Pueden ir en paz, glorifiquen a Dios con su vida. Demos gracias a Dios.